Mi nombre no puede ser pronunciado correctamente por sus gargantas, así que los humanos de la sección de ingreso me llaman simplemente Kes, a veces Cas. No entiendo bien por qué, pero no parece ofensivo, así que lo he aceptado. Vengo de un mundo que los humanos clasificarían como nivel 9 mortalidad extrema, aunque para mí simplemente era hogar. La gravedad de Bankel era 2 veces la de su planeta. Su atmósfera apenas respirable para la mayoría de las especies conscientes del pacto. Sus noches llenas de depredadores con sentidos térmicos y filosóficos. Sí, filosóficos, porque para cazar necesitan entender lo que significaba tu existencia. Crecí aprendiendo a no dejar rastros de pensamiento cuando dormía. Supongo que eso me hizo apto para el mundo laboral humano. Tras el colapso de la infraestructura colonial tricica, víctima de un pequeño accidente diplomático en una entidad devoradora de soles, me encontré sin planeta, sin nación y sin papeles. Vagabundeé por estaciones orbitales, ciudades flotantes y zonas neutrales entre imperios estelares, esperando algún tipo de redención, algún contrato, alguna especie lo suficientemente desesperada como para contratar a un ser con garras vestigiales, placas dorsales regenerativas y una tendencia natural a liberar feromonas intimidantes cuando está nervioso. Ninguna especie, salvo una, me contrató. Los humanos no me entrevistaron, me observaron, me hicieron cargar contenedores de plomo en una zona de descarga lunar sin exoesqueleto. Me encerraron con un dron en celo como prueba de reacción. Luego me ofrecieron café. El café es extraño, estimulante, violento, como la lluvia ácida de mi mundo, pero en forma líquida y con aroma a hogar. Desde entonces trabajo con ellos, no para ellos. Me han corregido eso varias veces. Dicen que soy parte del equipo. No entiendo por completo el concepto, pero se siente diferente. Antes, los contratos de servicio venían con cláusulas de reemplazo si morías. Aquí simplemente esperan que no mueras. Me pareció extrañamente noble. Mi supervisor directo se llama Claudia. Me habla como si llevara siglos entrenándome, aunque apenas han pasado 10 ciclos lunares. Me lanza tareas imposibles con la expresión relajada de quien sabe que lo haré o moriré intentándolo. A veces me da galletas de avena. Me dijo que son orgánicas. No entiendo cómo algo que viene de una fábrica puede serlo, pero no lo cuestiono. Su especie tiene una relación muy laxa con el significado de las palabras. No sé aún qué hacen exactamente en esta estación. Se llama Laboratorio Integrado de Campo y Respuesta Rápida. A veces les llegan criaturas embotelladas, a veces artefactos que emiten frecuencias similares a las de los zumbidos de apareamiento de los Sirtaka. Un día trajeron un huevo que olía como la desesperación de una mente colapsando. Claudia solo dijo archivo B-7, manejo con guantes y baja voz. Lo llevé al sector correspondiente y no pregunté. He comenzado a entender algo. Sin embargo, los humanos saben, no todo, pero algo profundo. Algo que no pueden explicar ni siquiera ellos, pero que vibra a su manera de hacer las cosas. No temen a lo desconocido porque se han criado entre misterios no resueltos. Para mí, que vengo de un mundo donde un pensamiento puede matarte, su ignorancia no es debilidad, es una armadura. El primer día que usé su uniforme gris me sentí fuera de lugar. El tejido era suave, antinatural. Mis placas dorsales se encogían por reflejo. Pero después de unos ciclos comencé a dejar mis garras afuera, sin retraerlas. Nadie dijo nada. Un técnico incluso me pidió que le ayudara a abrir un panel con ellas. Tienes herramientas en los dedos, Cass, úsalas, por favor. Que se me acabaron los destornilladores. Desde entonces, tengo una tarjeta de acceso nivel 3. No es mucho, pero para un exiliado de Bankel es un símbolo de que ya no soy un animal raro de zoológico estelar. Soy parte del sistema. Y este sistema, a pesar de estar sostenido por una especie que come veneno por placer, ¿han leído los ingredientes de sus frituras? Funciona.
Me han asignado a una misión. Primera salida de campo, me dijeron. Necesitamos a alguien resistente. El ambiente es hostil y hay una alta posibilidad de contacto agresivo. Claudia me entregó una tableta con información, un arma paralizante y una sonrisa que parecía tranquilizadora pero también llena de adrenalina. Los humanos sonríen mucho antes de morir, lo he notado. No sé si es una forma de despedirse o de desafiar a la entropía. La misión es en un planeta catalogado como peligro intermedio, lo que para mí equivale a un paseo matutino. Me acompañarán 3 humanos, un lingüista, una xenobióloga y un sargento de seguridad que mide menos que yo, pero me da palmaditas en el hombro como si yo fuera su mascota. Estoy escribiendo esto en el transporte orbital. La cápsula descendió envuelta en los gritos metálicos del retrofreno atmosférico. El lingüista vomitó. No lo culpo. El descenso fue agresivo. Yo ni parpadeé, aunque no tengo párpados. Es una expresión humana que me agrada. No parpadeé significa firmeza ante lo inevitable. Supongo que estoy aprendiendo ese idioma más allá de las palabras. El planeta olía a óxido y fotosíntesis saturada. Las plantas eran de un tono violáceo opaco como si evitaran la luz en lugar de buscarla. Telarion 3 no era letal para los estándares humanos, pero tampoco amable. Vientos cargados de esporas alcalinas, fauna con camuflaje activo y una humedad tan densa que sentías que caminabas a través de una criatura viva. Nos asignaron una zona de reconocimiento cercana a una ruina parcialmente hundida. Los restos de alguna civilización no registrada. Las paredes estaban cubiertas de grabados que parecían haber sido esculpidos con intenciones religiosas, aunque el estilo resultaba inusualmente agresivo, como si la adoración implicara destrucción. Avanzamos en silencio cuando pisé mal una raíz y me hundí en un lodazal ácido hasta el pecho. No grité, no pedí ayuda. En Barnkel, mostrar debilidad es invitar al entorno a devorarte. El barro comenzó a filtrarse entre las placas de mi exoesqueleto quemando. Me preparé para hundirme por completo si era necesario, y entonces ellos actuaron. El sargento fue el primero en saltar. No dudó, se lanzó al barro como si yo fuera su hermano de sangre. Me sujetó de la garra izquierda sin siquiera considerar si mi piel podía dañarlo. Claudia apareció segundos después arrojando un cable de sujeción con tal puntería que me pregunté si realmente era solo una bióloga. El lingüista, bueno, siguió vomitando, pero me arrojó su mochila para que flotara y pudiera apoyarme. No estaba en peligro letal, no como yo lo defino, pero para ellos yo lo estaba, y eso fue suficiente. Nadie gritó órdenes, nadie se lamentó, actuaron con eficacia. Sí, con miedo, pero también con una convicción que no había sentido desde mi infancia, cuando los míos aún creían que resistir era un deber. Una vez fuera me examinaron sin pedir permiso. Claudia sacó un kit de descontaminación y me limpió las placas con una ternura que no parecía racional. El sargento bromeó sobre ponerme ruedas para evitar que me volviera a hundir. Y el lingüista me ofreció un recipiente con agua mineral. Agua mineral, como si eso compensara la acidez del barro. Pero lo dijo con una voz tan suave que lo acepté. Nadie mencionó lo que hice mal, solo lo que harían distinto la próxima vez para evitarlos. Ellos, no yo. Responsabilidad compartida, unidad. Esa noche acampamos en un claro protegido. Encendieron una pequeña fuente de calor portátil y me ofrecieron una manta térmica adaptada a mis proporciones. Yo no necesitaba calor, mi fisiología podía soportar temperaturas muy inferiores, pero acepté. Era simbólico. Una inclusión ritual al parecer. El sargento me lanzó una barra energética. Claudia me mostró cómo abrirla con los dientes. ¡Con los dientes! ¡Qué especie tan primitiva y brillante a la vez! Los observé reír, cansados, ojerosos, vulnerables, y no pude evitar sentir una punzada en el pecho. No era dolor, era algo más. Una emoción que en Barnkel no tiene nombre. Algo entre respeto y calor interno. Admiración, quizás. Los humanos, tan frágiles con su estructura, tan débiles frente al cosmos, no solo sobreviven, se preocupan, incluso cuando no hay peligro inminente.
incluso por un ser como yo que no les debe nada y no comparte su sangre. El día siguiente comenzó con un rocío denso que dejó la vegetación cubierta de gotas iridiscentes. El sol de Telarion 3 emergía apenas como una herida opaca en el cielo púrpura. No se escuchaba canto de aves ni chillido de insectos. Solo el roce lejano del viento entre ramas y el eco de nuestras botas sobre la piedra húmeda. Un silencio como el que se encuentra en tumbas o templos. Tal vez en ambas cosas. Las ruinas eran más grandes de lo que imaginamos al principio. El escáner topográfico apenas había rasguñado la superficie. Bajo la tierra y la vegetación retorcida, dormía una ciudad mutilada por el tiempo y posiblemente por fuego orbital. Los muros, aunque erosionados, conservaban un orden geométrico inconfundible. No eran al azar, eran hechos con voluntad, y eso en arqueología siempre inquieta. Claudia lideró el proceso de clasificación inicial. Su voz se volvía más aguda cuando estaba concentrada. Marcaba con etiquetas digitales cada hallazgo con una precisión que desafiaba la fatiga. El sargento mantenía vigilancia perimetral, pero no se alejaba demasiado. Noté que miraba a Claudia con una mezcla de respeto y algo más suave, algo que los humanos no admiten fácilmente en zonas de emisión. Yo me encargué de la documentación estructural. Mi visión espectral me permitía leer y me permite leer la distribución térmica residual en la piedra, lo cual indica que algunas secciones habían sido expuestas a un calor extremo, demasiado preciso para ser volcánico y demasiado focalizado para ser natural. Fue entonces cuando hallamos el mural intacto. Estaba cubierto por una lámina de roca fracturada, como si la misma estructura hubiese intentado protegerlo del tiempo. Lo limpiamos con cuidado. Claudia lloró en silencio. No entendí por qué. Era solo un grabado, líneas curvas, figuras alargadas, símbolos repetidos, pero había algo en él, algo que me hizo guardar silencio por largo tiempo. Las imágenes mostraban figuras reunidas alrededor de una forma central, una espiral que ascendía. En Barkel, las espirales representan el ciclo de caza y huida, pero aquí parecía representar ascensión. No una ascensión física, más bien conceptual. Las figuras que la rodeaban variaban en tamaño, pero no en posición. Ninguna figura era central, ninguna dominaba a las otras. Era un equilibrio sin jerarquía. Claudia murmuró: ¿crees que era una sociedad igualitaria? Y el sargento respondió casi sin emoción: o una que no necesitaba poder. Me sorprendió su interpretación. En Barkel, el poder es inevitable, es lo único que asegura la existencia. Pero los humanos, ellos buscan otra cosa. Persiguen significados, incluso en ruinas de culturas muertas. Durante horas trabajamos en silencio, escaneando, fotografiando, traduciendo a patrones. El lingüista encontró repeticiones en los símbolos que podían corresponder a sonidos fonéticos. Estaba emocionado, tartamudeaba, no podía mantener las manos quietas. Parecía haber olvidado su vómito durante el descenso, su miedo, su fragilidad. En ese momento era un ser lleno de fuego. Y vi entonces, una vez más, lo que hace a los humanos distintos. No solo buscan entender el universo, buscan conectarse con él, incluso con sus muertos, incluso con los desconocidos. Para ellos, el pasado no es solo hueso y roca, es diálogo, una memoria viva. No hay utilidad inmediata en clasificar ruinas, no hay recursos aquí, no hay armas ni secretos que puedan inclinar el equilibrio galáctico, y aún así están ahí, pacientes, metódicos, respetuosos, como si al ordenar fragmentos de piedra afirmaran su derecho a existir, como si dijeran al cosmos: nos importa. En un rincón del mural encontramos algo inesperado, una figura más reciente, tallada con menor profundidad. No formaba parte del diseño original, alguien lo grabó después, mucho después de que la ciudad cayera. Representaba una mano extendida hacia otra más pequeña. No se tocaban, solo se acercaban. Claudia lo observó largo rato.
Eso fue lo último que se talló, dijo en voz baja. ¿Un mensaje?, pregunté. ¿O una súplica? Aquella noche, mientras revisábamos las grabaciones y discutíamos teorías, el sargento me ofreció su ración extra, no porque yo la necesitara. Lo dijo así, con su voz ronca y seca. No la quiero. Tú hiciste más que cargar piedras, ¿entendiste? Y ahí supe que, sin decirlo, ya me habían aceptado. No por utilidad, no por tolerancia. Me aceptaron como parte de su círculo. No uno de ellos, no aún, pero uno con ellos. Dormí sin cerrar la segunda membrana ocular. Un gesto de vulnerabilidad imperceptible para la mayoría, pero crucial en mi especie. En Barkel jamás lo habría hecho. Aquí sí, porque no solo éramos compañeros, eran humanos y empezaron a comprender qué significaba eso. El viaje de regreso fue silencioso, no por falta de palabras, sino por el peso compartido de lo que habíamos presenciado. Cada uno cargaba con una parte del pasado de aquella civilización extinguida. En sus expresiones vi cansancio, pero también una determinación que jamás vi ante los míos. Habían rasgado el velo del tiempo y mirado dentro, y no retrocedían. Querían entender, debían entender. La atmósfera de la ágora nos envió como un suspiro cálido. Olor a metal recalentado, luces blanquecinas filtradas por capas de filtros sanitarios, el zumbido constante del sistema de soporte vital. Para otros podría parecer aséptico, impersonal. Para mí era mi hogar, o al menos lo más cercano a uno desde que abandoné Barkel. Los técnicos recibieron las muestras con reverencia. Las imágenes del mural fueron transmitidas al Centro de Análisis de la Unión Científica, pero Claudia insistió en que se debía manejar con reserva. Esto no es solo arqueología, dijo. Es un eco de quienes fuimos o de quienes podríamos llegar a ser. El sargento no habló mucho. No suele serlo, pero colocó una mano sobre mi hombro al pasar por mi lado en el corredor. Fue solo un segundo, sutil, pero suficiente. En mi cultura, el contacto físico no se da sin propósito. Y el suyo fue claro. Reconocimiento. Horas después, en el comedor, compartimos nuestras observaciones. Yo traduje los mapas térmicos en proyecciones tridimensionales, revelando cámaras subterráneas aún inexploradas. Claudia y el lingüista discutían los patrones simbólicos. Había emoción, pero también algo más, un propósito compartido. Y entonces lo dijeron. Volveremos, anunció Claudia con esa firmeza que nunca busca permiso, pero esta vez con un equipo más completo, sondas más profundas, maquinarias para excavación controlada. El comandante asintió. 15 ciclos, suficiente para reabastecimiento y solicitud de permisos de prospección extendida. Yo no dije nada, me limité a observarlos uno por uno, sus gestos, sus voces, y entonces Claudia me miró, directo, como si hubiera adivinado la duda que aún palpitaba en mi interior. ¿Y tú, Cass? Vendrás con nosotros. No sería lo mismo sin ti. Pocas veces en mi vida me he sentido desarmado. El instinto es siempre de cálculo, de prudencia, pero en ese instante algo dentro de mí se quebró suavemente, como un caparazón que ya no servía. Asentí sin palabras, me limité a inclinar levemente la cabeza, como dicta el respeto Barkley, pero mis glándulas ópticas liberaron una pequeña cantidad de líquido, una reacción biológica rara en mi especie. Algunos lo llamarían debilidad, yo lo llamo alivio. No sé si alguna vez podré explicar del todo lo que encontré en ese mundo muerto. Quizás no fueron los grabados ni los restos arquitectónicos. Quizás fue solo esto. En los humanos hallé la certeza de que el pasado importa, pero más aún lo que hacemos con él. Que ser parte de una historia no siempre significa pertenecer a un linaje, sino a un viaje, y ellos me han incluido en el suyo.
Cierro este registro con el zumbido suave de la ágora envolviéndome. Las luces se atenúan para el ciclo de descanso. El sargento ronca en la litera inferior. Claudia aún murmura ideas frente a una pantalla encendida y yo, por primera vez desde que abandoné mi planeta natal, no me siento forastero, me siento esperado.